Hola amigos, continuamos con el excelente libro de Corrompiendo la Imagen de Douglas Hamp, capítulo titulado Descubrimientos modernos de gigantes. Hemos visto que la Biblia enseña claramente que la unión de demonios y mujeres produjeron una raza de híbridos conocidos como los Rephaim, que estaban en la tierra antes del diluvio y también después. También hemos visto que toda la antigua literatura judía y cristiana antes de Nicea, que hablaba de los días de Noé, acordaron por unanimidad que los demonios mezclaron su simiente con las mujeres y produjeron la raza híbrida conocida como los Rephaim. Deberíamos esperar encontrar, por lo tanto, alguna evidencia arqueológica de los Rephaim. Además de los muchos relatos modernos escritos de exploradores y mineros descubriendo hombres de proporciones extremadamente grandes, también hay algunos hallazgos arqueológicos. Sin embargo, en nuestros días, ver no siempre es creer, porque los programas de computadora como el Photoshop pueden hacer que lo irreal se vea muy convincente. Desafortunadamente, hay muchas fotos flotando en internet que son engaños que parecen bastante auténticos. Por lo tanto, nuestro desafío, aparte de ir y salir y hacer la excavación nosotros mismos, es clasificar lo que es evidencia legítima y lo que no lo es. En este capítulo he seleccionado con cuidado fotos tomadas antes del atendimiento de la computadora y los informes de noticias de los periódicos reales, todos los cuales provienen de fuentes que pueden ser verificadas para el lector escéptico. Si bien la tesis de este libro no se sostiene ni se derrumba en tal evidencia, es importante para ayudarnos a ver que había gigantes en esos días y después, teniendo siempre presente que Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. Una forma de probar la autenticidad de la evidencia pictórica es encontrar tales imágenes que fueron tomadas antes de la invención de la computadora y del Photoshop. Esto no quiere decir que el objeto de la imagen sea necesariamente real, pero la fotografía en sí misma no es algo que ha sido creada o alterada con la ayuda de una computadora. W. G. Good Martin nos trae un ejemplo de este tipo, quien en 1901 escribió sobre las tradiciones precristianas irlandesas en su excelente libro Trazos de las viejas fes de Irlanda, un sketch del folclore volumen 1. En su libro, él incluye evidencia tanto textual como fotográfica de gigantes. El texto es intrigante y corrobora lo que hemos estado investigando sobre los gigantes. Good Martin cita a Augusti de su capítulo sobre las vidas y tamaños de los antediluvianos. En cuanto a la magnitud de sus cuerpos, las tumbas descubiertas por la edad o la fuerza de los ríos y varios accidentes especialmente convence a los incrédulos donde han salido a la luz, o donde los huesos de los muertos de increíble magnitud han caído. He visto, y no solo yo, en la orilla de Utica, tan enorme muela de hombre que si se cortara en pequeños modelos de dientes como los nuestros, parecerían suficientes para hacer 100 de ellos. Esto definitivamente era de algún gigante, porque además de eso, los cuerpos de todos los hombres eran entonces mucho más grandes que los nuestros. Los gigantes, de nuevo, superaban con creces a los de los hombres de la época. Kirby, en su museo maravilloso y excéntrico, publicó en 1820 un capítulo a la descripción de restos gigantescos y afirma que todas las impresiones públicas hacen mención de un extraordinario monumento de gigantesca estatura inhumana, encontrado por dos trabajadores en el cementerio de Leixlip el 10 de julio de 1812. Parecía haber pertenecido a un hombre de no menos de 10 pies de altura y se cree que es el mismo mencionado por Keating. Phelim O'Toole, enterrado en el cementerio de Leixlip cerca de Salto Salmon hace 1250 años. En el lugar, inscripciones o caracteres de cualquier tipo sobre él. Uno de los dientes se dice, que era tan grande como un dedo índice ordinario. Good Martin luego incluye una historia y una fotografía tomadas de la revista Strand, edición de diciembre de 1895, y dice
que el lector juzgue en cuanto a la autenticidad del gigante irlandés fosilizado, que así se describe. El gigante de Antrim corrobora cómo debió ser el rey Og de Bazán. Si volvemos al cálculo original, primero hecho por Galileo y luego midiendo el doble de la altura del hombre actual, de 6 pies y peso óptimo de 200 libras, el gigante de Antrim debería haber tenido un peso neto de 1600 libras. Este gigante irlandés no solo era 2 pies más alto que Goliat, sino que también tenía 6 dedos en el pie derecho, al igual que los Rephaim, que fueron encontrados entre los Nephilim. El gigante irlandés fosilizado no es de ninguna manera la única evidencia. Hay muchos informes escritos y arqueológicos que dan fe de que los gigantes eran reales. Como la evidencia del gigante irlandés, he buscado evidencia que no está sujeta a los tipos de trucos del Photoshop. Un reportaje del Chillicothe Weekly Constitution de 1917 también habla de un enorme pie que fue encontrado en una mina de carbón en Iowa. Un pie petrificado de más de 2 pies de largo fue encontrado en una mina de carbón cerca de Lake por mineros en Fort Dodge, Iowa. Está perfectamente formado y pesa más de 30 libras. El pie estaba desalojado por los mineros en el primer nivel de la mina. El dueño del pie probablemente medía 13 pies de alto. Según el New York Tribune del 3 de febrero de 1909, un esqueleto humano de 15 pies de alto fue desenterrado en México. Recordamos que el rey Og de Bazán fue así de alto y se informó que era de los Nephilim. Aquí se recibieron noticias el lunes de México que en Iztapalapa, un pueblo de 10 millas al sureste de la Ciudad de México, se había descubierto lo que se cree es el esqueleto de un gigante prehistórico de extraordinaria talla. Un peón, mientras excavaba para los cimientos de una casa en la finca de Agustín Juárez, encontró el esqueleto de un ser humano que se estima ha tenido unos 15 pies de altura y que debe haber vivido hace siglos, a juzgar del estado osificado de los huesos. Rómulo Luna, juez de distrito, se ha apoderado del esqueleto que está completo, con la excepción del cráneo. El juez Luna dice que tan pronto como la búsqueda del cráneo termine, el esqueleto será remitido al Museo Nacional de México, que tiene una casi impagable colección de antigüedades aztecas. El descubrimiento del esqueleto ha revivido la vieja leyenda azteca que en una edad prehistórica una raza de gigantes vivía en el valle de Anáhuac, un nombre dado por los aborígenes mexicanos a esa parte de la meseta del territorio mexicano casi correspondiente al valle moderno de la Ciudad de México. Estos gigantes, conocidos como Quinatzins, según cuenta la historia, fueron destruidos por los olmecas, también de gran estatura, quienes a su vez perecieron por el terremoto, interpretado como una expresión de la ira de Dios. Fin del capítulo. Impresionante el recuento de Douglas Hamp. Continuaremos con otro capítulo de Douglas Hamp, el libro Corrompiendo la Imagen, donde viene evidencia de los Rephaim. Y bueno, es una locura lo que los conquistadores encontraron en Sudamérica. Había muchísimos más huesos que de los que se han encontrado en la época moderna. Había bastantes. Los cronistas de la época, los sacerdotes, los conquistadores que vinieron del antiguo continente, dieron cuenta en los registros. Yo lo subí todo, lo subí en el documental que subtitulé de Steve Quayle, todos los registros, los cronistas, y está ahí en los archivos. O sea, está en los archivos, cualquiera los puede consultar. Y bueno, realmente es impresionante. Incluso también se habló de los túneles subterráneos donde estos gigantes Rephaim se metían para poder escapar de los peligros que yacían en la superficie. Y de esto también la Iglesia Católica, el Vaticano, tapó todas estas entradas colocando iglesias en la cúspide de los túmulos donde se encontraban estas entradas. También lo narra el capítulo o la serie de leyendas verdaderas de Steve Quayle. Y qué bueno que se concatene esta información de Douglas Hamp, sobre todo con toda esta evidencia, porque conecta muy bien tanto con la información de Steve Quayle como con la información de L.A. Marzulli. Por lo tanto, nuestra opinión es que toda esta cuestión de los gigantes no solo es real, sino que está pujante y boyante hasta los días modernos, en los que se han estado descubriendo gigantes en cuevas y en regiones remotas del mundo,
El último, repito, como lo tuvimos en un directo pasado, en la cúspide de la montaña de los susurros en Alberta, Canadá, que incluso salió en un canal con un youtuber muy famoso y bueno, se hizo viral el caso. Amigos, sin más los dejo, recuerden que estamos en Patreon, desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra, nos ayuda mucho en nuestra labor para seguir impulsando estos análisis y esta información, pues que no están en español la mayoría y que afortunadamente podemos abrevar todos como comunidad. Sin más los dejo y que pasen una excelente tarde.